amigos, ¿cómo les va? Ya supongo que habrán empezado el tránsito de la unidad 3 de Argentina 2. Espero que esta parte de la cruzada los encuentre bien en sus casas, cuidándose y bueno, como ya dijo Laura muchas veces, tratando de transitar esto de la mejor forma posible, sin apuros, cada uno a su ritmo y en la medida de sus posibilidades, ¿no? Nos toca dar la cara esta vez, y ya no tanto audio. Y pensaba recién que si, y en relación con la materia y con la unidad, ¿no? Si a alguien le tocó dar la cara en el periodo que estamos estudiando, esos fueron los anarquistas, ¿no? Anarquistas, socialistas, en mi caso me va a tocar hablarles hoy de los anarquistas. Lo voy a hacer en pasado, pero para que nadie se confunda y piense que doy por sentado o que pensamos que ya no hay más anarquistas, digo que hablo en pasado porque me voy a referir puntualmente al periodo que nos toca en la materia, ¿no? Fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX. Y se me ocurría pensar, porque para mí a veces también es complicado, bueno, ¿qué piensan los anarquistas? ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿No? Y se me ocurrió traerles a este señor, es Enrico Malatesta, que fue uno de los grandes teóricos del anarquismo y que para el momento en el que estamos trabajando estaba bien vivo y de hecho estaba en Argentina. Estuvo unos pocos años, entre 1885 y 1889, y para el periodo era toda una celebridad. Si bien organizó una gira por Patagonia para recaudar algunos fondos y no le fue muy bien, sí fue muy bien recibido en Rosario, ¿no? Y me parecía interesante, bueno, ¿qué ¿cómo podríamos definir el anarquismo en palabras de uno de sus grandes teóricos del momento? Y Enrico Malatesta, entre algunas de las cosas que decía para definir al anarquismo, decía, por ejemplo, que el anarquismo implicaba una revolución moral contra la injusticia. No es menor el detalle de la cuestión moral, porque vamos a ver en el discurso de los anarquistas, en la medida que vayan leyendo fuentes y otros textos, que la apelación al compromiso casi desinteresado de los anarquistas por la causa está fuertemente vinculado a no solo a los propósitos, sino a las posibilidades de conseguir tales propósitos para los anarquistas. Hay una lucha contra la injusticia y en la base de esa lucha está el compromiso moral de cada uno de los integrantes del anarquismo. Respecto del Estado, y esto es fundamental, ¿cómo consideran los anarquistas al Estado? Para los anarquistas el Estado es un estorbo. Es un estorbo en todos los sentidos de la palabra para la realización de los individuos como tales, ¿no? Por eso yo les puse acá para que a ustedes les quede que el Estado es un estorbo para el pueblo, para el progreso del pueblo, al menos en las condiciones en las que los anarquistas se imaginan las relaciones entre las personas, ¿no? El Estado, la burocracia, la organización, la verticalización, la jerarquización son estorbos para las libertades de los individuos. ¿Por qué? Porque el anarquismo apela a esto, a la cooperación desinteresada. Ese es uno de los grandes motores del anarquismo, al menos en palabras de Enrico Malatesta. Entonces, en este contexto está bueno también pensar, bueno, ¿a quiénes apelaban? ¿Este discurso era para todos? ¿Los anarquistas les hablaban a todos? Bueno, sí, pretendían hablarle a todos, pero sí vamos a ver que para el periodo la gran tribuna o los grandes oyentes o ese sector social al que el anarquismo apela con mucha fuerza es al sector inmigrante, pero no cualquier sector, sino es a muchos de esos inmigrantes que llegaron al país hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en condiciones francamente desfavorables. Son aquellos obreros que trabajan en panaderías, en textiles, zapaterías u otro tipo de actividades, pero sin un grado de especialización. Es decir, dentro del grupo de trabajadores inmigrantes, ellos apelan al grupo más descalificado, que por ser el más descalificado también es el más olvidado por otros sectores sociales. Por ejemplo, vamos a ver que el socialismo no los va a atraer mucho con su discurso, porque también en el socialismo hay una búsqueda de una conformación de un diálogo, pero más orquestado desde la política. Y si el extranjero, encima no calificado, no puede votar, al socialismo mucho no le va a importar. Y es a ellos a quienes va a ir a buscar el anarquismo.
Y así como va a buscar a ellos, va a hacerse eco y va a buscar ser representativo de todos aquellos que pertenecen a los sectores más marginalizados, ¿no? No tanto pueblos originarios como habíamos hablado otras veces, pero sí, por ejemplo, mujeres. El sector de las mujeres que históricamente atropellado en sus derechos. Y hacia ellos va a trabajar el anarquismo. Entonces no me quiero olvidar, por ejemplo, creo que la vieron o la irán a ver ya. Ella es Virginia Woolf, anarquista, es de este periodo, eh, una gran activista con un don de la palabra muy importante. Ella va a escribir en algunas publicaciones, sobre todo en Rosario. Después va a ser expulsada del país, pero cuando esté en Rosario va a estar escribiendo y con mucha fuerza. Y se va a hacer eco de esta cuestión de la múltiple sujeción a la cual están sometidas las mujeres, ¿no? Esta sujeción al padre, al marido, al hermano, al cura, al hombre. Y a tal punto será esto que a unos anarquistas que le hablan un espacio a Virginia Woolf le van a decir en cierto momento, bueno, está bien que hables mal de los hombres, pero tampoco tanto, porque Virginia Woolf no va a perder el tiempo y va a escribir un montón de cosas en las que se va a hacer mucho eco de la realidad de la mujer del momento. Y fíjense qué paradójico, va a ser hasta chocante para algunos de los anarquistas de este periodo en el que estamos hablando. El anarquismo del periodo, cómo accionó en contra del Estado fundamentalmente, pero en favor de todas las cosas que buscaban, bueno, se organizó mucho en lo que tuvo que ver las huelgas generales. En algunas, con participación incluso con los sectores sindicales y algunos otros sectores partidarios, pero nunca conformando ningún tipo de alianza, ni por ejemplo buscando algún tipo de organización que se tornara burocrática o muy jerarquizada. Pero sí participaron y con mucha fuerza en muchas de las primeras huelgas generales que se vieron en el país. Y en 1901 es parte de aquellos que conforman la Federación Obrera Regional Argentina, fundada, como bien se ve ahí, en 1901 y que tuvo en sus primeros años un fuerte peso en el pedido de medidas concretas como jornadas de 8 horas y todo tipo de mejoras en el trabajo de las personas, sobre todo de esas personas que tenían un menor grado de sindicalización. ¿Cómo va a responder el Estado? Porque si algo hizo el Estado fue responder bastante rápido al sector anarquista. Bien, rápidamente en 1912, ¿se acuerdan quién era el presidente de este periodo? Se lo recuerdo. Es un gran tipo. Julio Argentino Roca. A quien, como vamos a ver, por lo visto su gran problema no eran solo los pueblos originarios, ¿no? Sino parece que todo aquel que tenía una idea contraria, él rápidamente se encargaba de hacer algo en contra de ellos. Y es así que en 1902 el gobierno sanciona la ley de residencia. La ley que estuvo vigente de hecho hasta 1958. No me voy a extender mucho, pero les voy a leer el primer artículo, que es bien representativo de la ley. Y dice, artículo primero, el Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la nación a todo extranjero que haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes. Como bien podrán imaginarse qué peso tuvo la sanción de esta ley para el movimiento anarquista, ¿no? Eran en su mayoría extranjeros y muchos de ellos con trabajos muy precarios. Y además, el compromiso de la mayoría de ellos los hacía ir infinidad de veces a las marchas o manifestaciones que se hicieran. Por lo tanto, estaban siempre poniendo el cuerpo y bajo el peligro de ser deportados. Eso va a pasar con Virginia Woolf, de hecho. Ella va a ser deportada y se va a tener que ir al Uruguay. Bueno, algunas cuestiones que hacen también al movimiento del anarquismo y a las condiciones en las cuales se va desarrollando y condicionando su presencia en la política o en la vida social argentina del periodo. Porque vamos a ver que hay tres etapas. Hay un fuerte auge hacia fines del 1800 y principios de 1900. Hay un leve decaimiento que aprovecha mucho el socialismo hasta más o menos 1912 y posteriormente el radicalismo toma un poco la bandera de ambos y se va quedando con el ascendiente sobre las personas y después sobre potenciales votantes.
Eso lo vamos a ver en un rato. Pero sí me interesaba contarles que no todo era un color de rosa entre los anarquistas en esta cuestión de la moral y del compromiso desinteresado. Va a haber muchas divisiones. No son divisiones que van a llevar a conflictos bélicos, por así decirlo, o a enfrentamientos muy violentos, pero sí van a ser disidencias al interior del anarquismo. Y nos vamos a encontrar con aquellos que son absolutamente ortodoxos, con otro grupo de anarquistas que va a ver con buenos ojos cierto grado de organización o de consenso con el socialismo, en la medida en que eso no se torne en un pacto político ni en la materialización de un sindicato al estilo de los que conocemos ahora, ¿no? Tan jerarquizados, algo con lo que ellos estaban claramente en contra. También nos vamos a encontrar con los llamados anarquistas de acción, o anarquistas más volcados a la protesta, más académicos. Los anarquistas de acción, que quizás más adelante fueron conocidos como los anarquistas expropiadores, ¿no? Osvaldo Bayer escribió un libro sobre ellos. Y Severino Di Giovanni, alguno lo habrá sentido nombrar, bueno, él fue uno de los últimos grandes conocidos anarquistas expropiadores, pero él va a morir unas décadas después. Y también vamos a encontrar aquellos anarquistas que no estaban en favor de la violencia para conseguir fondos, sino que financiaban mediante la venta de publicaciones y diferentes revistas la obtención de fondos para seguir manteniendo la campaña de los anarquistas. Pero todas estas cuestiones van a hacer que el anarquismo poco a poco se vaya, no digo desmembrando, pero sí que vaya perdiendo adhesiones. Y a eso quería ir para el final. Digo, ¿por qué se da esa pérdida de influencia del anarquismo en la sociedad hacia allá entrados los 1900? Y me parece, y tenemos que tener en cuenta algo muy fundamental. Tres cuestiones. Bueno, división interna. Esto era algo que ya se lo mencionaba recién y que va a ir dejando su huella al interior del movimiento. Ley Sáenz Peña. Al principio yo les contaba que el socialismo no se fijaba mucho en la situación de los más desposeídos, en tanto estos no podían votar. Entonces nadie se fijaba en ellos y su lugar de lucha o su lugar de integración y de posibilidades de conseguir mejoras era, entre otras cosas, el anarquismo. Imaginémonos qué va a pasar cuando después de la ley Sáenz Peña muchos de estos desclasados, por así decirlo, tengan la posibilidad de votar. Es importante esto porque a esto lo tenemos que ver sí o sí en relación con esto. Nueva relación Estado y sindicatos. Hacia los comienzos del gobierno de Irigoyen, si algo va a hacer este gobierno es unir lazos nuevos, más constructivos con los sindicatos. Quería para el final un detalle, simplemente mostrarles que cómo es la historia, ¿no? Yo en casa tengo dos libros de historia argentina, son viejísimos, 1928 y 1930. Historia argentina de Ricardo Levene, van desde la colonización hasta las presidencias hasta 1930. Incluso me pareció interesante, no me acordaba que los tenía, pero cuando me acordé quise ver qué contaba este libro sobre el anarquismo. Primero me fijé en el menú, en el índice, y mucho menos para esta época, no necesariamente la historia del presente, creo que estaba muy en auge, o sea que podrían tranquilamente no hablarlo. Sin embargo, llega hasta pasados los 1930, así que bueno, me puse a fijar a ver qué decían sobre el movimiento anarquista. Bueno, no dice absolutamente ninguna palabra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre los pueblos originarios, sobre la historia oficial y sobre esto tan trillado, pero no por eso menos cierto, de que a la historia la escriben los vencedores? Bueno, y cómo también no hablar sobre algo lo invisibiliza, ¿no? Bueno, la historia argentina de 1930 sobre el movimiento anarquista no dice absolutamente ninguna palabra. Estaría bueno pensar por qué no hay mención hacia el movimiento anarquista y por qué algunos quizás quisieron pensar, o pensaban, pero que querían que los demás sigan pensando, que
aquella Argentina de los años 1930 no tenía problemas y marchaba con rumbo fijo hacia un progreso que no tenía disidencias. Disidencias que de hecho sí existían, y entre ellos estaban los anarquistas. Bueno, espero que les haya servido, que haya sido útil, que haya sido entretenido. Hemos hecho un esfuerzo de producción monumental y espero que haya sido lo suficientemente claro como para que les deje algo para seguir leyendo y que puedan vincularlo a lo que Roy les habrá compartido o les irá a compartir. No me acuerdo en qué orden va este. Les mando un abrazo grande y bueno, espero que sigamos en contacto y que cualquier duda o sugerencia sobre esto que acabamos de hacer, porque la verdad es que es nuevo y que si sirve capaz lo sigamos usando, y estaría bueno que nos digan me gustó esto, no me gustó aquello, se puede agregar otra cosa. Siempre nos sirve. El conocimiento es una construcción colectiva y estas cosas también. Así que bueno, eso, espero que les sirva. Les mando un abrazo.